Se me ocurre que una de las acciones más inútiles que podría hacer hoy es una lista de consejos para que seas más curioso o curiosa. Es frecuente encontrar en la red listas de consejos sobre lo que sea, para ser individualmente más productivo, para que un equipo funcione mejor, para ser más original o más creativo, para descubrir nuevas ideas, para imaginar lo que viene, para desarrollar tu intuición, lo que quieras. Como ves, he acabado haciendo una lista, porque hay tanto de lo que hablar que lo que primero nos sale es organizarlo en grupos, en categorías, en consejos ordenados. Pero la curiosidad no va de eso. La curiosidad va de dejarse sorprender por todo lo maravilloso que nos rodea y sobre todo va de darse vida comprobando que no lo has visto todo. Yo no puedo imaginar mejor momento que el de descubrir un libro que me dice cosas nuevas, algo realmente raro hoy en día, por cierto. Otras personas necesitan ver ciudades nuevas, algo aún más difícil quizá, viendo lo anodino de la repetición de estilos que domina una buena parte del mundo. O ponerse delante de un lienzo vacío y dejar al universo que dirija sus manos para que emerja algo que antes no existía. O conocer a personas, hacer nuevos amigos, construir nuevas relaciones, algo que según algunos estudios es la clave definitiva para ser feliz. Porque, sea como sea, la última medida del sentido de la existencia quizás resida en la felicidad, lo que experimentas tú y lo que haces experimentar a otros. No es un éxito rotundo que, al abrir un libro como La narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, te sumerjas literalmente en una fascinante travesía resultado de la imaginación del autor. ¿No convierte ese redescubrimiento diario del texto por quizás centenares de personas en distintos lugares del mundo en un triunfo inmaterial perpetuo del autor? La curiosidad es una experiencia personal. Eres tú el que descubre para ti. O sea, puede que algo esté descubierto hace siglos, pero el hecho de que tú te lo descubras ahora cambia tu vida, la abre a nuevos aires. Lo que ves como curioso, lo que abre una ventana en tu mente, te cambia. Por ejemplo, puede que hayas oído 1000 veces que Champollion encontró la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios y que hayas visto al menos una vez la piedra de Rosetta en el Museo Británico. Pero el día en que descubres que lo consiguió gracias a asistir a las misas del último sacerdote de París que hablaba copto, esa lengua milenaria que era el único resquicio que quedaba de la lengua hablada por los egipcios, que una nueva ventana de curiosidad se abre en tu mente. Así, lo que importa no es que alguien descubriera cómo descifrar los jeroglíficos, sino que tú puedes entender cómo se hizo. Hacerlo te cambia. La humanidad es curiosa como especie porque cada humano lo es. Y esa necesidad irrefrenable de ver cosas nuevas, de saber y de explorar, de descubrir, es lo que nos ha convertido en lo que hoy somos. La curiosidad es una experiencia personal que cambia el estado de cada uno de nosotros. Y gracias a esa curiosidad de cada humano, la humanidad es lo que es, para lo bueno y para lo malo. Pero uno no debe ser curioso para conseguir algo. Bueno, en esta serie hemos mostrado que ser curioso es bueno para aprender más y mejor y para ser más útil en una organización. Cierto, la curiosidad nos hace más creativos y desarrolla la inteligencia, pero lo que es más importante, la curiosidad nos da vida. Tiene el potencial de hacer diferente cada minuto de nuestra existencia. Nos da energía para indagar sobre algo, para perseverar en la búsqueda, en el descubrimiento. Y hay tantas cosas que puedes descubrir, desde el trabajo de Champollion a los sellos del Imperio Austrohúngaro, que es imposible no encontrar algo que pique tu curiosidad. El problema de la curiosidad es que, siendo algo fundamental en nuestra vida, lo vemos como algo banal, trivial. Sabemos que algo es curioso, mira qué curioso, pero aún no entendemos que la utilidad y la felicidad de nuestra existencia quizás dependan de cómo manejemos ese don de nuestra especie, la curiosidad. En fin, que si no eres curioso por algo, tú te lo pierdes. Busca lo que mueve tu motor, busca por qué sientes curiosidad y tómatelo en serio.